Listo, ahora sí, muchas gracias. Entonces, como les decía, este software está bajo la licencia GPL, o sea que puede ser usado por cualquier persona con cualquier propósito en el mundo. Y la verdad es que si uno empieza a trabajar en R y le gusta este mundo de la estadística, va a encontrar muchas aplicaciones que lo van a meter, lo van a tener allí de cabeza en el software. Se conecta con Python para los que les gusta Python, porque hay personas que les gusta más Python que R. Ellos se conectan, puede uno trabajar desde Python, cosas de R con Python se hablan, entonces no hay ningún problema con estos dos software totalmente gratuitos. Bueno, donde Python sí es un lenguaje de programación. Se conecta con R, R se conecta con muchas cosas, lo cual lo hace muy versátil. Es de código abierto porque una persona puede liberar su código en R y la puede usar cualquier persona. El manejo de errores pues no está bajo una licencia específica, sino que uno puede encontrar comunidades de usuarios en Internet que le permiten ir corrigiendo errores. O sea, la corrección de errores está apoyada por comunidad de usuarios, nada más. Entonces, ¿qué puede hacer R y qué no? Diferentes tipos de datos, datos numéricos, perdón, voy a apagar un poquito el video, listo. Entonces, puede manejar y almacenar diferentes tipos de datos, puede hacer álgebra de matrices, tiene un conjunto de herramientas que nos permiten manejar matrices. Tiene tablas hash, o sea, tablas indizadas, tablas que pues uno puede manejar buscando con un índice, un código, un elemento dentro de un conjunto de datos. Y tiene expresiones regulares propias de los lenguajes de programación. Tiene, por supuesto, lo que más caracteriza este software son sus funciones estadísticas y de análisis de datos de alto nivel. Muchas librerías existen en R para hacer mucho análisis de datos de un excelente nivel. Esto que estamos, la siguiente parte, estas clases orientadas a objetos, es una parte muy importante de R. Y ahorita que vamos a hacer nuestra primera aplicación en el día de hoy, esta parte de orientación a objetos la voy a recalcar, ¿sí? ¿Por qué? Porque R, cuando arroja un resultado, sobre todo esos resultados provenientes de una función, ellos son objetos. Lo que nos devuelve R al ejecutar es un objeto. ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto es un elemento que contiene diferentes tipos de elementos. Entonces, para acceder a un objeto dentro de R, él tiene, por ejemplo, que este sea el objeto. Este sea el objeto y adentro del objeto hay objetos también. Entonces está el objeto 1 y este objeto 1 también tiene otro objeto 2 adentro. Entonces ahí tienen una estructura típica de una orientación a objetos que tiene R. ¿Cómo hago yo para acceder a este objeto 2 que está dentro del objeto 1, que a su vez está dentro del objeto? Que para yo acceder a él me toca escribir objeto pesos, objeto 1, pesos, objeto 2. Es decir, que R para descender en la estructura de objetos va a utilizar el signo pesos y lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. Entonces, que por ejemplo hagamos un análisis factorial y adentro están los valores propios, entonces este es el objeto que yo bauticé y los valores propios están por acá. Y así puedo ir accediendo a eso y en los scripts o códigos de R que les envié van a encontrar esa estructura de obtención de información dentro de un objeto. Gráficas. R está considerado un software con unas excelentes gráficas. Tiene librerías especializadas para hacer gráficas. Entonces, esto es lo que puede hacer R. ¿Qué no puede hacer R? ¿Qué no es R? R no es una base de datos, pero se conecta a diferentes bases de datos, como les decía, se conecta con Oracle, se conecta con Access, se conecta con Progress, se conecta con MySQL, bueno, ¿sí?
R, como les decía, algunos lo consideran que sí, yo vuelvo y digo, lo considero que no. R no es un lenguaje de programación. Tiene por debajo esos dos lenguajes de programación, C y Fortran, pero él no es un lenguaje de programación. Tiene sus bucles, condicionales, rutinas y demás, pero él no es un lenguaje propio de programación. Y no tiene soporte comercial. Es decir, que como les dije, los errores no son manejados por una casa matriz, o es que Ookla me va a responder si un procedimiento no funciona bien. No, no tiene ese soporte comercial porque pues está bajo esa licencia de uso público. Entonces, no tiene ese soporte comercial. Regla estadística, como les dije, los paquetes, ¿sí? O las librerías, como uno también las llama, pues son hechos por muchos autores para resolver diferentes cosas que no están en ese paquete básico. La mayoría de los paquetes, pues lo que tienen son procedimientos estadísticos y procedimientos de análisis de datos, y el estado del arte actual es que aún muchos investigadores pues van liberando sus métodos dentro de R como un paquete o una librería. Algo adicional que hay que tener en consideración de este software es que él todo lo sube hacia la RAM, ¿sí? Es un software que está construido así como lo hicieron, pues en que la RAM del equipo va a ser importante. Es la limitación. R no tiene limitación por él mismo. La limitación de R está dada por el equipo donde se ejecutan las instrucciones. Equipos que tengan mayor RAM, mayores procesadores, mayores, pues, recursos computacionales, pues van a ejecutarse más rápido que otros equipos que no tengan estas capacidades, porque él sube todo a la RAM, ¿sí? Todo lo sube a la RAM, que recordemos pues que es la memoria principal del computador, ¿sí? Entonces, los paquetes no son la excepción. Ahora que vamos a instalar paquetes, vamos a esto. Los paquetes se instalan una sola vez, ¿sí? Una vez. Pero para usarlos hay que cargarlos, llevarlos hacia la RAM para que se puedan utilizar las funciones que están dentro de los paquetes. Porque si ustedes instalan el paquete pero no lo cargan, pues está ahí en el computador, ¿sí? Existente, pero para poderlo usar hay que cargarlo hacia la RAM. A veces se le olvida a uno, pero pues R se lo recuerda porque le dice que no tiene pues esa función disponible. Quiere decir que nos hizo falta cargar el paquete hacia la RAM. Lo mismo pasa con todo, los datos también se cargan a la RAM, todo R lo lleva hacia la RAM. No como otro software que van descargando sobre almacenamientos secundarios. No, R trabaja todo sobre la RAM, no hace descargas. Entonces, eso va a ser un aspecto bastante importante en R. Aquí hay algunas opciones, algunos instrucciones en R, como para que se vayan, los que no conocen R, pues se vayan familiarizando con él. Entonces, aquí incluso las pueden ir, los que quieran, las pueden ir copiando y pegando. Entonces, por ejemplo, esta la hicimos ayer, el logaritmo en base 2 de 32. Yo puedo tener aquí R, puedo ir pegando. De hecho, ahí está. Voy a limpiar esta pantalla y le doy Enter y pues allí puedo ir ejecutando. Este signo mayor que va a aparecer en la presentación y en el mismo R, este signo mayor es lo que se llama el prompt del sistema. Cuando uno hace un sistema, cuando hace un software de este tipo, pues hay un simbolito que se escoge para decirle al usuario, vea, estoy listo para recibir sus instrucciones. Los creadores de R consideraron o tomaron este símbolo mayor como el prompt, ¿sí? Entonces, esto que está indicándole aquí es que es la manera como R le recibió la instrucción. Y esto es la respuesta que dio R. Por eso no me voy a llevar este mayor porque me generaría error ahí en R. Solo me voy a dar la instrucción desde acá. Entonces copio y voy pegando en R y puedo ir a los que quieran, que como les digo, la primera media hora la vamos a usar para ambientar un poquito el software. ¿Y qué hace esto? Por ejemplo, esta es una instrucción que genera una secuencia de números que va desde el 0 hasta 5 y de longitud 6. Esto es lo que genera R, pues los números desde el 0 hasta el 5. Si yo lo copio, pues voy a mirar acá que efectivamente me genera esa secuencia.
La instrucción que grafica en R, la genérica, digámoslo de esa manera, porque pues en otras librerías, como les dije, especializadas gráficas, pues va a haber otras estructuras de gráficos, pero esta es la función genérica de R. Por ejemplo, esta instrucción plot, que es la función genérica para graficar en R, esta instrucción, ¿qué está haciendo? Esta secuencia que voy a armar desde 0 a 2pi de longitud 100, o sea, estoy generando 100 números desde 0 hasta pi, luego le saco el seno y luego grafico la función. ¿Y qué me va a dar R? Esas funciones tienen más cosas. Aquí estoy usando lo más básico porque tiene para hacerle colores, para colocarle títulos, para colocarle una cantidad de cosas. Entonces, esta es la función genérica solamente para que observemos que ahora con los análisis factoriales nos van a dar una cantidad de gráficos. Entonces, este gráfico lo puedo copiar, lo puedo pegar, lo puedo guardar. Si yo le doy clic derecho sobre el gráfico, lo puedo guardar, lo puedo imprimir. Entonces, lo puedo copiar bajo dos estructuras gráficas que son Metafile y Bitmap. O lo puedo guardar bajo dos opciones gráficas que son Metafile y PostScript. Recordemos que las gráficas PostScript son gráficas que no se van a pixelar, que pueden incluirse en software, por ejemplo, LaTeX, que es el editor científico de texto. Uno puede meter estas gráficas PostScript y las acepta con bastante especificidad y permiten una gráfica de excelente calidad. Entonces se pueden copiar, si yo las quiero incluir en otro documento o las quiero guardar, las puedo imprimir. Entonces estas son las opciones gráficas que tiene R. Esta ventana pues la puedo ir cerrando. ¿Qué tipos de variables tiene R o maneja R? R, como decía al principio, maneja un conjunto de diferentes variables de distinto tipo. Por ejemplo, numéricas. Entonces, la asignación de variables en R es con el nombre de la variable, el signo igual o una flecha, ¿sí? Que a la hora de la verdad, la flecha es asignación. Si nos vamos al mundo matemático, es una asignación, es una implicación. Y la igualdad es una doble implicación. Pero para efecto nuestro, que estamos acá, es utilizando opciones. Ay, ¿qué pasó? Me salí. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, estas variables se pueden asignar. Entonces, A igual a 49, ¿qué es lo que me va a decir? Pues me va a decir que estoy creando una variable A que tiene el contenido 49. Si yo quiero mirar el contenido de un objeto, simplemente tecleo el nombre del objeto en la pantalla y él me devuelve el contenido. Entonces, como se llama A en este caso, pues tecleo el nombre y R me muestra el contenido. Si yo quiero preguntarle a R de qué clase es A, él me va a decir es numérica, ¿sí? Entonces, esa es una instrucción y yo puedo pues aplicar funciones numéricas a variables numéricas. Esta, por ejemplo, ya sería otro tipo. Voy a sobreescribir esa variable A y ahora le voy a colocar una cadena de caracteres que va a estar encerrada entre comillas. Entonces, en este caso, si yo le digo, ¿cuánto vale A? Me dice, vea, A es esa cadena de caracteres. Y si yo le pregunto de qué clase es A, él me va a decir ahora tipo carácter o tipo texto. También R maneja variables lógicas, que las variables lógicas son aquellas que contienen o falso o verdadero. Entonces, aquí está, por ejemplo, esta instrucción. Este doble igual en R se utiliza para preguntar, de tal manera que por dentro del paréntesis lo que está es que si 1 más 1 es igual a 3, como 1 más 1 no es igual a 3, entonces, ¿qué va a contener A? Falso. Y me lo voy a llevar para R. Y si yo nuevamente le pregunto, con las flechas arriba y abajo en el equipo pueden tener acceso a instrucciones anteriores que hayan digitado.
Entonces yo me voy a ir con flecha acá y le voy a preguntar cuánto vale A, me dice que es falso. Y si le pregunto de qué clase, me dice que es una variable tipológica. Funciones. Las funciones en R, ¿qué son? Pues como les decía, a la hora de la verdad, librerías son funciones. ¿Qué es una función? Pues un conjunto de instrucciones que realizan algo. Si yo quiero construir una función en R, lo que tengo que hacer es darle el nombre, el signo igual, colocar la palabra function y entre paréntesis los argumentos de entrada que va a recibir la función. Entre llaves va a ir lo que va a hacer la función, las instrucciones que van a realizarse. Por ejemplo, esta es una función pues bien sencilla, pero es para ilustrarla porque las librerías lo que tienen son funciones y las funciones pues las vamos a utilizar de la misma manera en que esta está construida. Esta función, ¿cómo se llama? Se llama add. ¿Qué tiene? De entrada tengo que darle dos valores A y B. ¿Qué hace por dentro ella? Lo suma y regresa el resultado. Es decir, que esta función lo único que hace es sumar dos números. Entonces, yo me la llevo hacia R, toda, la pego y ahí está esa función. Y si yo la quiero utilizar, la utilizo por su nombre, que se llama add. Otra cosa importante en R es que R es case sensitive, es decir, que distingue mayúsculas de minúsculas, porque la función se llama add, en minúscula. Si yo se lo doy en mayúscula, él me dice, no, yo no encuentro esa función o cualquier objeto que yo invoque y que tenga diferenciación de mayúsculas y minúsculas. Entonces, en este caso, mi función se llama add en minúscula, me dice que necesito dos números, vamos a dárselo, 10,20. ¿Qué me va a devolver la función? Pues la suma de los dos, que es 30. Es una función, pues solamente para ilustrar el funcionamiento de estas funciones dentro de R. Los operadores. Pues los operadores son funciones propias que tienen los software. En este caso, ¿qué operadores tiene R? Pues los usuales, más para suma, menos para resta, asterisco para multiplicación, el slash para división. Estos que vienen acá son operadores lógicos. Entonces, el signo de admiración es para el not, para la negación lógica. Este símbolo ampersand es para el ilógico. Este es para el o lógico. Y este doble porcentaje es algo bien interesante que tiene R. Permite en algunas funciones, en algunas librerías, permite hacer filtros, así como nosotros hacemos filtros en Excel. Entonces nos permite filtrar información dentro de un conjunto de datos. O a veces sirve para hacer otras funciones. Por ejemplo, colocándole un asterisco en la mitad nos va a permitir hacer multiplicaciones de matrices, por ejemplo. Ahora, también R, como lo miramos, R pues permite manejar vectores y matrices, ¿sí? ¿Qué es un vector? Un vector es una colección donde el orden importa de los datos que tienen que ser del mismo tipo. Es decir, pueden ser todos numéricos, puedo tener vectores lógicos, puedo tener vectores con variables tipo texto, pero todos los elementos que vayan en el vector tienen que ser del mismo tipo. No puedo hacer mix de vectores. Aquí está la manera como R reconoce que yo le estoy dando un vector. En R, los vectores inician con la letra C, ¿sí? Y entre paréntesis van los elementos del vector separados por coma. Entonces, aquí estoy creando un vector, que es el vector A, ¿sí? Y si yo lo miro, pues él me muestra los componentes del vector. Ahora, ¿qué es una matriz? Una matriz es una tabla ya rectangular de filas y matrices que nuevamente los elementos tienen que ser del mismo tipo. Yo puedo armar matrices con instrucciones propias de matrices u otra manera muy rápida de hacer matrices es concatenando dos vectores. ¿Cómo puedo concatenar dos vectores? Bueno, me voy a llevar este para poder hacer el vector. Entonces tengo los dos vectores, por ejemplo, que acabé de construir, A y B.
y yo quiero armar una matriz. Una manera rápida es concatenarlos. Entonces, por ejemplo, esta instrucción cbin lo que hace es que pega los dos vectores por medio de columnas. Es decir, que si yo me llevo esta instrucción, la voy a llevar hasta aquí, en R. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Me pegó los dos vectores A y B. Y esta que sé que aparece antes de ese bin, me quiere decir que los pegó por columnas, porque yo los hubiera pegado. Miremos ese objeto M1, es una matriz que tiene 2 columnas y 3 filas. Los pegó por columnas. Pero yo hubiera podido decirles que los pegara en vez de CR. Y en ese momento los pegaría, pero por filas. Entonces, esta es la manera de darle. Voy a volverlo a columna. Y luego aquí hay operaciones que se pueden hacer sobre esas matrices. Por ejemplo, puedo transponer esa matriz. Puedo hallar la inversa de la multiplicación de dos matrices, por ejemplo. Esta es la manera de multiplicar, dos matrices. Y esta sol es la instrucción en R para hacer la inversa de una matriz. Entonces, aquí puedo hacer operaciones con matrices. Condicionales, como les decía, R no es exactamente un lenguaje de programación, pero sí tiene instrucciones propias, estructuras propias de un lenguaje de programación. Pues tiene el if y else, tiene los bucles, por ejemplo, el for, el while, ¿sí? Entonces, se pueden realizar estas rutinas de programación en R. Un objeto muy importante en R, ya miramos que hay objetos de tipo, hay numéricos, hay variables lógicas, hay variables textuales, hay variables numéricas, hay objetos como son los vectores, como las matrices, y hay un objeto muy importante que se llaman los data frames. Los data frames, que son muy útiles porque muchas funciones precisamente reciben data frames. ¿Qué es? Es una estructura de filas y columnas que tienen nombre y que las filas pueden ser de contener diferentes tipos de elementos, mientras que las columnas sí son elementos del mismo tipo, ¿sí? En otras palabras, es como una hojita de cálculo, ¿sí? Como una hoja de cálculo, pero aquí dentro de R. Eso se llama un data frame. Por ejemplo, aquí hay un data frame, vamos a construirlo, pero para poderme llevar todas estas cosas, vamos a construir ese data frame que está allí. Como ese data frame le voy a quitar cosas antes de ejecutar todo dentro de la consola, voy a abrir algo que se llama un script. ¿Qué es un script? Un script son un conjunto de instrucciones que ejecuto en R. ¿Dónde puedo armar script? Aquí en archivo le puedo decir nuevo script y aquí puedo pegar esas instrucciones. Se me abre una ventana que es un editor para que yo pueda escribir cosas allí y no ejecutarlas dentro de acá porque allá me puedo equivocar. Acá las organizo y ya yo sé que están buenas y entonces simplemente pues no me voy a equivocar. Entonces, aquí están las instrucciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como un script es un conjunto a la hora de la verdad de vectores, ¿sí? Entonces, voy a hacer uso de vectores para construir ese script. Ese data frame, perdón. Ahora, eso no lo hace uno, esta no es la manera usual para hacer un data frame. Uno generalmente tiene un volumen de datos que por lo general están externos a R y simplemente hace la importación de datos hacia R. Esta es simplemente para ilustrar lo que es un objeto tipo data frame. Entonces le voy a quitar estos mayores. Aquí voy a quitarle los mayores. Y voy a ejecutar todos. Si vieron, son todos vectores. Esa información que había allí era una información de unos carros que tenían pues la marca, el modelo, el cilindraje, el peso, las millas, el tipo. Entonces voy a ejecutar todos estos y ya.
R me ejecutó todos ellos. ¿Cómo los puedo ejecutar? Las cosas que están aquí para pasarlas hacia acá. Existen varias maneras. Nosotros vamos a trabajar ahora con scripts, porque yo lo que les envié en el material fueron scripts, que son instrucciones ya listas en R para que podamos ejecutar los procedimientos. Entonces, ¿cómo paso esto todo de aquí hacia la consola, que es donde realmente se ejecuta? Pues alguien podría decir, pues, control C y control B. Sí, le funciona, sí le funciona. Pero hay mejores maneras en R de ejecutar esas instrucciones. ¿Cómo? Con la instrucción control y la letra R, ¿sí? Entonces uno pues selecciona todo y control R, ¿sí? O este botón que está acá, correr línea o seleccionar, tiene el mismo efecto. Entonces yo las selecciono lo que quiero ejecutar, me vengo acá al menú y le doy correr línea o seleccionar y pues él me ejecuta todas esas instrucciones, ¿sí? Pero el control C y control B también funciona, ¿sí? Entonces hay varias maneras de hacerla. Ay, muy buenos días, Diana, para todos. Diana les colocó los links precisamente para que registren su asistencia en el día de hoy y para que tengan acceso también a los materiales, ¿sí? De cada curso. Ya ustedes tienen un conjunto de materiales, pero si hay más materiales, pues allí van a encontrar los nuevos materiales. Muchas gracias, Diana. Feliz día igualmente. Bueno, entonces estamos aquí. Bueno, pero ahora, hasta ahora no hemos creado el data frame. ¿Qué es lo que hice solamente? Pues cada columna, como es un vector, aquí están las instrucciones para crear esos vectores. En la siguiente diapositiva sí vamos a encontrar, me la voy a llevar hacia acá. Voy a pegar esa, le voy a quitar los mayores, que son los prompts, y ahí está. Entonces, en esta instrucción que le voy a dar a R, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Ahora sí, mire, hágame un data frame que se va a llamar car. Como les decía, la asignación, aquí esta flechita que está construida con el signo menor y el signo de resta, es una flechita, ¿sí? Le hubiera podido colocar el signo igual en vez de la flecha, realmente sí hubiese funcionado igual, como quieran. Sí tiene diferenciación para los que programan, pero para nosotros acá, usuarios finales, da lo mismo que coloquemos esa flechita o el signo igual. Entonces le voy a decir, mire, haga un data frame que contenga estos vectores que acabé de darles anteriormente y que ese objeto se va a llamar, o ese data frame se va a llamar car. En primera y las otras dos en minúsculas. Corro la instrucción y ya creé. Para yo mirar el contenido del data frame, tengo que darle en la consola el nombre del data frame que se llama car. Y ahí ya me muestra el data frame, ya acabé de crear el primer data frame. Si yo le pregunto a R de qué clase es car, él me va a decir, eso es un data frame lo que usted está trabajando. Y yo el data frame, puedo mirarle los nombres que tiene el data frame, las columnas, pues en este caso las tomo de los nombres de los vectores. ¿Puedo manipular objetos o sacar objetos dentro de un data frame? Sí, al fin y al cabo tiene una estructura de fila, columna. Por lo tanto, puedo acceder a un elemento. ¿Cómo accedo a un elemento dentro de un data frame? Pues colocando el nombre del data frame y entre estos corchetes que van separados, las dos posiciones que se pueden entrar allí por coma, estoy diciendo la fila y la columna que quiero, la posición. Por ejemplo, si yo quiero el elemento 1, 4, le estoy diciendo que me dé el elemento que ocupa o que está en la posición primera fila, cuarta columna. Entonces, si yo lo digo, él me dice 2170, que es el elemento que está en la primera fila, en la cuarta columna, que sería este. Si yo le doy así, no le doy nada en la columna, él me trae la fila que yo le pida. Entonces, por ejemplo, esto que me está trayendo, la primera fila. O si yo le doy así,
no le doy nada en la fila y le doy algo en columna, me trae la segunda columna, ¿sí? Otra manera de traer, sobre todo pues las columnas, las variables que están allí, es utilizando la estructura objeto de la que habíamos mencionado. De tal manera que si yo le doy esta instrucción car pesos mileaje, ¿qué me va a dar? Pues me va a traer la variable mileaje que está dentro del data frame car. Entonces esta es otra manera de traer, en este caso me trae pues estas millas que están dentro de ese data frame car. Esto va a ser importante porque nosotros, como vamos a hacer el análisis de datos, pues nuestras entradas van a ser los datos, y los datos que son data frame, y vamos a manipular información dentro de esos data frames. Y para terminar esta parte que les dije, la primera parte que iba a hacer en el día de hoy era ambientar un poquito el software, porque como vamos a hacer las aplicaciones posteriormente, entonces voy a necesitar que ya nos hayamos empapado un poquito del software. Entonces, repasando rápidamente, porque pues ya me excedí un poquito del tiempo que pensaba, ¿cómo hacer medidas de localización en R? Pues para hallar el promedio con la instrucción min, para hallar media ponderada, R tiene la instrucción weight min. Para media geométrica, la verdad no existe la función de hallar media geométrica en R, pero aquí hay una función hecha como la anterior que podríamos utilizarla para calcular la media geométrica, que recordemos que mientras la media es la suma dividida entre el número de datos que tenemos de los datos, la media geométrica es la raíz enésima del producto de los datos. O sea, hay una función que les podría servir. Para la mediana, bueno, aquí R sí tiene la instrucción mediana, y para la moda, R no es que tenga la función moda, pero sí tiene una instrucción que uno lo usa con mucha frecuencia, que es la instrucción table, que me permite contar los elementos que tenemos allí con cuánta frecuencia se repiten. Entonces, pues nos permite determinar, ver cuál es el que más se repite y pues determinar la moda de un conjunto de datos. Estas que serían medidas de tendencia o medidas de localización. Medidas de dispersión, el rango, ¿sí? Entonces el rango, recordemos que es la diferencia entre el dato más grande y el más chiquito. R nos lo da con la instrucción range. Bueno, que realmente nos da es el dato más grande y el más chiquito. Y para que hagamos la resta. En la varianza con var, desviación estándar con SD, y como hay otras medidas de dispersión, pues R tiene diferentes. Por ejemplo, aquí tiene la mediana de las desviaciones absolutas, aquí con la instrucción MAT, el rango intercuartílico con la instrucción IQR. ¿Cómo importar y exportar datos? Allí tienen las instrucciones, las pueden ejecutar ustedes allí en R y pueden mirar lo que les vaya dando. Entonces, ahora, ¿cómo importar y cómo exportar datos en R? Existen muchas formas de importar y de traer datos. Como les decía, yo acabé de hacer un data frame en R, pero esa no es la manera usual. Incluso les mostré una sola manera, hay varias maneras incluso de hacer un data frame. Pero por lo general uno lo que tiene es información externa y la va a traer hacia R. Entonces, R tiene varias instrucciones que son el read delim, está el read table como las más usadas y el read CSV. Esas instrucciones son las propias, las que están en el paquete básico de R, ¿sí? R permite traer información de otras bases de datos, sí, como les dije, se conecta con bases de datos, pero tendríamos que tener la base de datos y crear la conexión hacia la base de datos para que me extraiga la información hacia allí. ¿Me puede leer un archivo de Excel? Sí, pero necesita una librería especial para que lea archivos de Excel. La manera rápida de traer una información es a través de un archivo plano. Entonces, este read delim puede leer archivos planos. Este read table también. Y el read CSV va a traer archivos con extensión CSV, que son archivos pues separados por algún delimitador. Por eso estas son las tres opciones más utilizadas para leer archivos de
externos hacia y traerlos hacia R. Entonces, ¿qué extensiones podemos leer con estas instrucciones de R básicas? Las instrucciones nos permiten entonces extraer información con extensión TXT, con extensión CSV, con extensión DAT, que son rápidamente leídas por R. Y para hacer el proceso contrario con la instrucción write. Entonces, yo voy a usar mucho estas instrucciones, el read table y el read CSV. Y para escribirlas, entonces, para hacer el proceso contrario, yo creé algo en R y yo lo necesito devolver. Lo necesito, ese archivo, crearlo, pues es simplemente una de las maneras es con la instrucción table. Para hacer histogramas, que recordemos ya esto es parte de la estadística descriptiva univariada que mencioné en el día de ayer, entonces, pues una de las que uno hace rápidamente es un histograma. Entonces, para hacer un histograma, simplemente pues le doy la instrucción HIST y por dentro la variable que quiero hacerle el histograma. Si quiero hacer un gráfico de tortas, aquí está para hacer un gráfico de torta. Aquí están los datos y aquí simplemente pues le doy los nombres y aquí con esta instrucción py y a quién le voy a hacer py.6 me construye este gráfico de tortas. ¿Puedo hacer boxplot en R? Sí, simplemente con esta instrucción boxplot y los datos puedo hacer un boxplot. Y así puedo hacer pues más cositas, pero esta es como una pequeña introducción hacia R. Ahora sí me voy a devolver al tema que estábamos haciendo o que estábamos trabajando en el día de ayer. Entonces, bueno, ahora sí retomo un poquito las técnicas que estábamos haciendo, que estábamos diciendo en el día de ayer. Entonces, ayer presentamos el análisis factorial general, ¿sí? Donde en ese análisis factorial general decíamos que teníamos una tabla X de dimensión N por P, donde en las filas estaban los individuos y estaban las variables. Y simplemente hacíamos una transformación de ellas, buscando proyectar la información sobre diferentes vectores, donde los vectores, pues los llamamos para el caso de las variables B1, B2, para el caso de los individuos U1 o 2. Eso fue lo que presentamos en el día de ayer, que presentamos primero que íbamos a proyectar sobre una línea y a la hora de la verdad la proyección sobre los otros más vectores, pues me iban a ir formando un espacio de mayor dimensión. Ahora bien, vamos a mirar el análisis en componentes principales, que es una metodología que se va a derivar de este análisis general. El análisis en componentes principales fue presentado matemáticamente, teóricamente, en el año 1901 por Pearson. Sin embargo, solo se integró a la estadística en el año 1933, donde este gran matemático Hotelling lo incorporó a la estadística. Sin embargo, pues quedó allí como técnica presentada, pero no utilizada, porque el proceso para hacer esto es dispendioso, si se dieron cuenta ayer, porque hay que sacar valores y vectores propios, y eso es pues una tarea ardua sin un equipo de cómputo. Por lo tanto, quedó allí sin usar, solo presentado. Solo cuando los computadores empezaron a usarse en ambientes académicos fue cuando estas técnicas empiezan de verdad a aflorar y empiezan a salir técnicas subyacentes de este análisis en componentes principales. El análisis en componentes principales es un análisis factorial general con una diferencia. Y es que lo que se va a hacer aquí va a ser algo muy interesante. Y es que este centro que está aquí es el centro de los vectores, el centro de las coordenadas común y corriente. Este centro se va a trasladar. Esa es la diferencia entre
lo que es un análisis factorial general y un componentes principales. Este centro se va a trasladar hacia el centro de los datos, ¿sí? Se va a volver otro centro. Se va a tomar y se va a trasladar hacia, se va a correr este centro hacia otro centro. Y este centro, ¿qué va a ser? El promedio de todas las variables que están allí contempladas. Es decir, que se va a correr el centro. Eso es todo lo que va a hacer el análisis en componentes principales. Del resto es un análisis factorial general. Hay que buscar otra vez esos valores propios, esos vectores propios. Hay que hacer todo ese andamiaje que les mostré en el día de ayer. Eso es lo que hay que hacer. La diferencia es un análisis factorial general. Pero esta X, antes de multiplicarla, esta X se va a transformar. Esta X se va a transformar como si yo tengo aquí mis datos, que es mi matriz X que mencionábamos en el día de ayer, se va a hacer un paso intermedio. Se va a construir una matriz Y aquí. ¿Donde qué va a ser Y? Va a ser, vamos a coger todas las variables que están aquí y le vamos a hacer la media. Entonces vamos a hallar el promedio de B1, el promedio de B2, hasta el promedio de B sub P. Y luego Y va a ser igual a esa X menos todos estos promedios. Y a esta es la que vamos a llamar X. Esta va a ser nuestra nueva X, esa Y, que es quitar la media. Eso es lo que es centrar. Esa es la diferencia entre hacer un análisis factorial general y un análisis en componentes principales. Lo que pasa es que lo van a presentar de manera distinta, pero básicamente es eso, ¿sí? Básicamente es centrar matriz antes de meterla al análisis factorial general. De tal manera que tenemos lo mismo, tenemos una tabla rectangular de medidas donde en las columnas, pues por lo general, están las variables y las filas los individuos. Las representaciones, pues, ¿qué es lo que vamos a observar, lo que vamos a mirar? Entonces, nos van a permitir ver relaciones entre las filas y las columnas, o sea, entre individuos y variables. ¿Cómo se va a hacer el análisis en componentes principales? Ya sabemos que vamos a centrar esa matriz. Ahora bien, cuando esa matriz se centra, ¿sí? Y se hace todo el proceso de multiplicarla por ella, que aquí la hacíamos X por X traspuesta o X traspuesta por X, dependiendo de la que vayamos a hacer. A la hora de la verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo o estamos mirando un concepto muy importante en la estadística, que lo que nos va a salir es una varianza o una covarianza. Lo que nos van a salir son varianzas. ¿Por qué? Recordemos que es lo que nos dice la teoría estadística de que si yo tengo dos variables X y Y, ¿sí? Y yo quiero calcular la covarianza o la relación entre ellas dos, simplemente ella será el valor esperado de X menos la media de X por Y menos la media de Y. Eso es lo que nos dice. Y ya nosotros dijimos, mire, construimos algo que es centrado, estamos quitando la media, o sea que a la hora de la verdad lo que vamos a tener es unas covarianzas allí cuando hagamos esas multiplicaciones. Entonces, a la hora de la verdad, esto lo que nos van a decir los textos en los análisis en componentes principales es que vamos a diagonalizar la matriz de varianzas, covarianzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el centrado antes de haciendo el análisis general, el análisis factorial general sobre esa matriz centrada de datos. Entonces, vamos a diagonalizar. ¿Qué es diagonalizar? Buscarle los valores y vectores propios. Entonces, eso es buscar esos valores propios y esos vectores propios que mencionamos en el día de ayer. Eso es diagonalizar esa matriz de varianzas o covarianzas. Esto. Ahora bien, acá hay algo adicional en los análisis en componentes principales, y es que también se puede trabajar con la matriz de correlaciones. ¿Por qué? Y generalmente esto es lo que se hace, trabajar con la matriz de correlaciones y no con la matriz de varianzas, covarianzas. Cuando se hace un análisis
en componentes principales con la matriz de correlaciones, cuando los datos están medidos en diferentes unidades. ¿Sí? Porque recordemos que la covarianza tiene ese problema, que en la covarianza, como es una multiplicación de variables que están medidas en diversas unidades, si X es muy grande ante Y, pues X se jala el análisis hacia allá, va y se arrastra en la parte numérica. Entonces, por eso es que se recomienda que se haga la corrección. Acuérdense que a la covarianza, cuando se divide sobre las desviaciones estándares de ambos, lo que se obtiene es la correlación, que sería esta. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene variables medidas en diversas unidades, pues lo que se acostumbra a utilizar es el coeficiente de correlación, es decir, utilizar todas las correlaciones con todas, ¿sí? Y pues el objetivo, pues ya sabemos que el objetivo del análisis en componentes principales es buscar un espacio de dimensión pequeña, lo más cerca posible. Ayer precisamente por eso decíamos que eso era un proceso de optimización lo que había ya, porque estábamos buscando que fuera, aquí teníamos la proyección, entonces que esto fuera lo más largo posible, porque fuera una mejor proyección, o que estuviera lo más cerca, es decir, que esta distancia sea lo más chiquito posible, que pues ambas conllevan a la misma solución. Entonces, esos son los componentes principales, ¿sí? Eso es lo mismo. Básicamente, ¿a qué le llaman componentes principales? Nosotros vimos ayer que precisamente esta multiplicación de la matriz X por esos vectores, este era el primer vector, pero si cogemos todos los demás vectores, entonces este debe decir como el vector 1 que tiene coordenadas, el primer vector que tiene P coordenadas. Si yo multiplicaba mi matriz original por los vectores, obtenía la proyección sobre la primera línea recta. Si cojo el segundo vector que está relacionado al segundo valor propio, pues obtengo el segundo resultado. Esto en componentes principales es lo que se llama los componentes principales. Es decir, coge uno la matriz X, la centra, que es esa matriz Y, y luego va buscando todos esos vectores propios. Si yo cojo el primer vector propio, que es 1, que tiene P componentes, lo multiplico por la matriz centrada, obtengo lo que se llama la primera componente principal. Si vuelvo y multiplico esa Y por el segundo vector propio que yo hallo, obtengo la segunda componente. Y así sucesivamente. El último que yo obtengo es el uso P y obtengo lo que se llama la componente principal P. Eso es lo que llaman las componentes principales, ¿sí? Esas son las componentes principales. Esto es todo el andamiaje que está detrás de... Sí, señor. Es decir, hay que normalizar los datos cuando generalmente son de diferentes mediciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hace que el análisis sea parejo, que todas las variables participen de manera igual en el análisis. Porque si están medidas en distintas unidades, por ejemplo, que unos sean dólares y los otros sean kilogramos, entonces si la variable una es más grande que la otra, se jala el análisis para ella. Entonces se están normalizando los datos y en su interior la metodología está calculando la matriz de correlaciones y sobre esa matriz de correlaciones es que se hallan los valores y los vectores propios. Sí, señor. Y esa normalización se hace pues centrando y dividiendo sobre la desviación, ¿sí? Porque recordemos que normalizar una variable es quitarle su media y dividirlo sobre su desviación estándar, que es lo que pues, se le está mencionando. Sí, señor, es cierto. Eso es lo que hace la técnica por dentro. Sí, sí, Sebastián, eso es entendido por usted muy bien. Entonces, a la hora de la verdad, esta metodología es sencilla, pues lleva bastante trabajo, digámoslo de esa manera, computacional, pero a la hora de la verdad, esto es lo que es el primer componente, bueno, el segundo, la tercera, la cuarta. Pero miren, aquí están los pasos
que efectivamente eso es lo que se está haciendo en un componente principal. Primer paso. Bueno, esto lo hace internamente la técnica, ¿sí? Entonces, que por cierto, en los textos le van a decir que cuando trabajan con la matriz de correlaciones, están haciendo un ACP normado, que es lo que pues acabó de mencionar Sebastián. Y cuando uno trabaja con la matriz de covarianzas, o cuando le indica al software que trabaje con la matriz de covarianzas, no normaliza, ¿sí? Y ese se llama un ACP no normado, ¿sí? Entonces, esa es digamos, la manera de los textos, los artículos de decir, cuando le dicen uno, vamos a hacer un ACP normado, uno dice, ah, están trabajando con la matriz de correlaciones. Y cuando le dicen, vamos a hacer un ACP no normado, uno dice, ah, no están normalizando, ¿sí? No están estandarizando, simplemente están trabajando con las variables así tal como están. Lo usual es que se normalice, ¿sí? Porque por lo general, cuando uno hace un análisis de estos, tiene variables de distinto tipo, medidas en distintas unidades. Entonces, uno allí, por lo general, normaliza, ¿sí? Entonces, aquí, pero los pasos son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, el primer paso es centrar la matriz de datos, es decir, las medias de cada variable y restar a los datos la media correspondiente, la media de cada columna. El siguiente paso es hallar la matriz de varianzas, covarianzas o de correlaciones, que es lo que acabamos de mencionar. Luego, diagonalizar esa matriz de varianzas, covarianzas, ¿sí? Es decir, hallar valores y vectores propios de esa matriz. Y por último, se definen nuevas variables, que son las componentes principales, que a la hora de la verdad son combinaciones lineales de las variables originales. Es decir, que vámonos a la álgebra lineal. Ya vamos a olvidarnos, por ejemplo, de la estadística. Y veamos en álgebra lineal qué es lo que se está haciendo a la hora de la verdad. Yo tengo un conjunto de datos originales X, ¿sí? Vamos a obviar esta parte un poquito, ¿sí? La centrada, vamos a ver que nuestros datos están centrados. Entonces, yo a la hora de la verdad hice una transformación de ellos. Aquí están mis variables. Y aquí voy a encontrar una nueva matriz que la voy a llamar C, que tiene la componente 1, la componente 2, hasta la componente P, ¿sí? Lo que hice en álgebra lineal fue una transformación, ¿sí? Lo que hice fue transformar los datos, ¿sí? Estas componentes principales, ¿sí? Pues están relacionadas con los valores y los vectores propios. Ayer, la primera componente está relacionada con lambda 1 y por ende con el primer vector propio. Esta con lambda 2 y esta con el segundo vector propio. Y esta con lambda p y su respectivo vector propio. Como decíamos ayer, lambda 1 es más grande que lambda 2 y es más grande que lambda p. Los lambdas están ordenados. Este es el más grande y lambda p es el más chiquito, ¿sí? ¿Por qué dice que son nuevas variables? Porque pues son nuevas variables. Estas componentes son nuevas variables. Ellas se llaman componentes principales, ¿sí? Y son combinaciones lineales porque al fin y al cabo, ¿de dónde sale ese 1? Pues ese 1 sale de multiplicar la matriz X, bueno, que ya sabemos que está centrada, por el primer vector propio, ¿sí? ¿De dónde sale la segunda? Pues sale de multiplicar X por el segundo vector propio, bueno, que tiene P coordenadas, ¿sí? Aquí pues es una multiplicación de la primera componente de esto y, ¿sí? Y pues esto es un vector también que tiene, perdón, 2, 1, 2, 2, 2P, ¿sí? Entonces, por eso en los textos le dicen, estas son nuevas variables, combinaciones de las originales, ¿sí?
Fíjense que depende de las originales, depende de las originales. Que a veces dicen, no, pero estas son variables que ¿qué tienen que ver con mis variables originales? Pues todo, porque ellas salen de multiplicación sus variables originales con esos vectores propios que encontraron que corresponden a cada uno de los valores propios. Son nuevas variables, ¿sí? ¿Qué es lo que, por eso dijo, olvidémonos de la estadística? Para los que vieron un curso de álgebra lineal, recordemos que, ¿qué es lo que nos dice el álgebra lineal? Que nosotros vivimos en un espacio, por ejemplo, este espacio donde vivimos en R3, ¿sí? Está formado por 3 coordenadas y cada coordenada necesita un vector y es lo que uno llama una base canónica. Entonces, que le llaman por allá I, J y K. Bueno, I, J y K realmente. Y le decían, I es el vector con coordenadas 1, 0, 0. J es el vector con coordenadas 0, 1, 0. Eso es lo que le dicen a uno en un curso de álgebra lineal. 0, 0, 1, que cumple las características que decía ayer, la norma es 1. Es decir, esto es una base de este espacio en donde nosotros vivimos, ¿sí? Bueno, el álgebra lineal dice, ay, pues estos vectores también forman otra base. Entonces, usted a la hora de la verdad lo que hizo fue pasar sus datos que estaban en la base canónica, esta es lo que llaman la base canónica, a otra base. O sea, usted no hizo nada, solamente transformó, ya. Eso es lo que le dice el álgebra lineal. ¿Sí? Pero pues estadísticamente hablando, pues sabemos que lo que hay un proceso de coger esa matriz de covarianzas o de correlaciones y pues sacarle la estructura que tienen esas matrices. ¿Sí? Entonces ahí están los dos puntos de vista unidos, el punto de álgebra lineal y el punto de la estadística. ¿Sí? Pero vamos a ir más allá. En este momento, a la hora de la verdad, al hacer este andamiaje de álgebra lineal, estadísticamente no hemos hecho gran cosa, ¿sí? Porque simplemente pasamos de un espacio a otro espacio. Ya, no es más, ¿sí? ¿Sí? A la hora de la verdad, ¿qué es pasar de un espacio a otro espacio? ¿Qué cogemos? Miremoslo en R2. En R2 que es más fácil de mirar. En R2 estamos en este, que es el plano que uno hace. Al hacer este andamiaje de buscar valores propios y vectores propios, lo que hicimos fue que los ejes los giramos. Construimos unos nuevos, pero la información está aquí. Lo que pasa es que está en unos nuevos ejes que no son los mismos con los que partimos de la información. Eso es todo. Por eso van a encontrar rotaciones de los ejes, ¿sí? Y van a encontrar varios criterios de rotación. Nosotros estábamos haciendo una rotación ortogonal, que fue la que construimos con esos triángulos rectángulos. Eso es hacer una descomposición, como llaman espectral, cambiar de una transformación, perdón, cambiar los ejes. Ya, eso fue lo que hicimos. Pero viene la segunda parte del objetivo del análisis, ¿sí? El objetivo del análisis no es solamente hacer esa transformación, sino el objetivo del análisis, según si recordamos, es simplemente buscar un espacio de menor dimensión. Pues aquí no hemos buscado el espacio de menor dimensión. De hecho, aquí estamos de RP, estamos en los individuos, pues seguimos en RP. O sea, no hemos hecho nada, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste a la hora de la verdad el componente principal? Es parte de estos dos pedazos. Esta primera parte y la segunda parte que viene es, bueno, pero yo no me quiero quedar con tantas. Dijimos que íbamos a reducir, porque es reducir la dimensionalidad para poder ver la representación de nuestros elementos. Entonces, vamos a truncar esta matriz. Vamos a quedarnos no con las P componentes principales, sino con K componentes principales. Y estas las vamos a desechar. Chao. Adiós. Uy, ¿y por qué hacemos esto? Por esto. Esto que estamos diciendo acá. Que los lambdas están ordenados. ¿Qué son los lambdas? Viene una parte muy importante y es que si yo cojo la varianza de la primera variable, cojo la varianza de la segunda variable y cojo la varianza de la variable P y la sumo, ¿sí? Hago la varianza total y cojo lambda 1, lambda 2 hasta lambda P y lo sumo, me da la suma de los lambdas. Esta
La varianza total es igual a la suma de las lambda. ¿Qué es lo que me está diciendo a la hora de la verdad? Que la primera componente principal, ¿sí?, que está relacionada a ese valor propio primero, es la que más varianza recoge. Es la que más información tengo de todo ese conjunto de variables que yo estoy trabajando, ¿sí? Que la segunda componente, como es la siguiente, relacionada al segundo valor propio, que es el siguiente más grande valor de todos los que se tienen, es la segunda que recoge más varianza, ¿sí? Y varianza se traduce en información. Varianza que yo recojo, mayor información tengo. Es decir, la primera componente es la que más información me recogió, porque es la que más varianza recoge. Y la segunda es la que más varianza recoge. Es decir, que la última recoge poca varianza transformada en información. Por lo tanto, las últimas componentes no me sirven para nada porque no recogen varianza. Entonces, las primeras son las que recogen mayor varianza, es donde está la mayor información. Las últimas no las necesito. Por eso se llama una técnica de reducción de información, porque hago toda esta transformación de los datos y luego trunco, ¿sí? Y por eso es que dice acá, buscar un subespacio de pequeña dimensión, ¿sí? Porque pues yo me voy a quedar con menos. Es decir, que si yo tengo 10 variables, es posible que me quede con 3 solamente. No es que esté desechando 3 variables originales, eso es a veces que le preguntan a uno mucho de eso. No, usted no está desechando sus variables originales. Al fin y al cabo, las componentes recogen la información de sus variables porque usted las construyó con sus variables originales. Usted no está perdiendo sus variables, está construyendo nuevas variables que recogen más o menos información con respecto a las originales, ¿sí? Para poderlas representar de manera gráfica. Entonces, usted simplemente hace todo este proceso, tiene sus datos iniciales, tiene su variable y luego al final tiene sus datos transformados. Ya después hablaré un poquito de esta matriz, ¿sí? Pero usted hizo este andamiaje, transformó los datos y luego los truncó, ¿sí? Entonces se quedó, aquí tenía la variable 1 hasta la variable 10 y aquí se quedó con solo 3 componentes principales. Ya miraremos criterios que existen para decidir con cuántas componentes principales me quedo. Pero lo que sí van a hacer los software es que le van a graficar. Esto ya se puede graficar. Ya no van a graficar sus datos originales, sino que van a graficar sus datos transformados en esas componentes principales. Estos planos que se grafican de la matriz resultante es lo que se llaman los planos factoriales. Los software, por lo general, le van a pintar la primera versus la segunda componente principal. Entonces, sus individuos están intactos si lo hacemos desde el punto de vista de los individuos. Ya sabemos que desde las variables es darle la vuelta. Ay, perdón, aquí ayer no ve. Es darle la vuelta a la matriz. Entonces le van a pintar la primera componente versus la segunda y aquí van a empezar a pintarle individuos, ¿sí? Unos pueden quedar por aquí, otros pueden quedar por acá. Y usted dice, ay, estos individuos se parecen de acuerdo a las variables que recogieron. Entonces tienen allí, esto se llama el primer plano factorial. La gráfica de la primera componente versus la segunda. Eso es lo que es esto es lo que es el análisis factorial. Perdón, el análisis en componentes principales, ¿sí? Coger la matriz, centrarla y transformarla, hacer la matriz de varianzas, covarianzas o la de correlaciones, buscar valores propios y multiplicar eso, los datos transformados, multiplicados y salen las componentes, se queda uno con poquitas, las grafica y puede interpretar. Esto se hace igual con las variables, o sea que se van a traer a la hora de la verdad 2 planos. Esto es donde están los individuos y va a haber otro plano, van a ser 2 planos los que nos van a pintar con las variables. Entonces va a estar por aquí que la variable 1, la variable 2, la variable 3 van a estar pintadas
en los nuevos planos. Y así se interpreta. Esto se ve a veces así enredado, pero vamos a ver que ya de manera práctica la técnica se entiende bastante cuando se hacen ejemplos. Yo voy a presentar aquí el primer ejemplo, es el ejemplo que está en el libro de Levart. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahí en el libro de Levart? En el libro de Levart dice, vean, ellos dijeron, por ahí el señor, no, los landas siempre, esa es una pregunta muy interesante la que está haciendo el compañero, que si los landas pueden ser no reales, ¿sí? Los landas complejos no existen, ¿sí? ¿Por qué no existen, sí? Eso es un concepto matemático, es bien importante la pregunta que está haciendo aquí el compañero. Resulta que estas matrices de varianzas, covarianzas, son matrices semidefinidas positivas. Por lo tanto, los landas no son complejos, son reales, todos los landas. Y no solamente que son reales, sino reales positivos. Estadísticamente se puede explicar porque ellos son varianzas y las varianzas no son negativas, pero matemáticamente se puede comprobar que esas matrices de varianzas, covarianzas o de correlaciones son matrices semidefinidas positivas, es decir, que los valores propios no van a estar en los complejos, no va a haber. Recuerden que pueden haber valores propios cuando yo hago las raíces de esos polinomios que me salen, pueden haber complejos y complejos conjugados. No, las matrices estas, al ser semidefinidas positivas, no tienen landas en los complejos y no tienen landas negativos. Siempre van a ser landas positivos, ¿sí? Pero muchas gracias porque esa pregunta es bien importante. No van a dar, porque, y además ellas son varianzas, entonces nunca van a dar negativos, ¿sí? Entonces, con muchísimo gusto. Entonces, vamos a ver el ejemplo que presenta Levart en su texto de análisis multivariado de datos. Él presenta aquí un conjunto de hombres activos y les mide cuánto tiempo pasan en un día en diversas actividades. Entonces, que durmiendo, que reposo, que comidas en casa, comidas en restaurantes, etcétera. Entonces, ellos quieren ver la característica, quiere describir esos hombres por medio de esas variables. Ahí está la información que él consideró y aquí está. Perdón, que eso no quiere. Aquí está. Entonces, ahí están las variables. Él consideró 16 variables, que como les decía, son sueño, reposo, comidas en casa, en restaurantes, haciendo trabajo remunerado, haciendo labores domésticas, visitando amigos, etcétera, ¿sí? Esta primera tabla que él presenta, que es la tabla que está en su libro, entonces es la tabla de estadísticas descriptivas, ¿sí? Para ver, pues, qué es lo que está ocurriendo antes de meterse a un análisis multivariado. Entonces, ahí están sus 16 variables, el promedio, la desviación típica, el mínimo y el máximo. Luego, utiliza otras variables, que como les mencioné en el día de ayer, son las consideradas variables suplementarias, ¿sí? Esas variables suplementarias que él colocó pueden ser de dos tipos, pueden ser numéricas o pueden ser de tipo categórico o cualitativa, ¿cierto? Entonces, variables suplementarias de tipo numérico que consideró fue cuánto pasaban haciendo otras actividades diferentes a las mencionadas, cuánto tiempo pasaban en su casa, cuánto en desplazarse, cuántos en cine, en radio, televisión, mirando, bueno, tiempo adicional en otras actividades diferentes. Allí, pues, eso fue lo que estructuró él. De hecho, usó otras variables suplementarias, pero de tipo cualitativo.
Entonces, también se van a ver pintadas en los mapas. En los mapas factoriales se van a ver reflejadas tanto las activas como las ilustrativas. Incluso R, por ejemplo, las va a pintar de otro color para que oriente al usuario cuando vaya a hacer la lectura de los mapas. Entonces, lo primero que hizo fue calcular la matriz de correlaciones, ¿sí? Entonces, aquí calculó la matriz de correlaciones a ver cómo se comportaban. Todo esto, hasta el momento, está haciendo estadística descriptiva, ¿cierto? Está mirando los promedios, las desviaciones estándares, está mirando lo demás y hasta ahorita pues va a empezar a hacer su análisis en componentes principales. Aquí está la primera, ya iniciando el análisis, están los valores propios. ¿Cuántos valores propios hay? Desde el punto de vista de los individuos, que es el primer análisis que él está haciendo, pues si hay 16 variables, pues hay 16 valores propios, ¿sí? Aquí están los valores propios, los 16 valores propios que encontró. El primero, 3.87, el segundo 3.66 y así sucesivamente. Fíjense que están ordenados desde el más grande hasta el más pequeño. Este porcentaje que aparece aquí, ¿qué es? Es coger el primer valor propio y dividirlo sobre la suma de todos los valores propios, ¿sí? Entonces, esto representa un porcentaje de varianza. ¿Qué quiere decir? Que en este caso específico, en su ejemplo, el primer valor propio recoge el 24.20% de la varianza de los datos. El segundo recoge el 22.88%, el tercero el 12.55% de la varianza y así sucesivamente. Este porcentaje acumulado es ir sumando los anteriores. Entonces, pues este arranca como cuando uno hace una distribución de frecuencias en estadística descriptiva y empieza a sumar. Entonces, el primer componente principal o la primera componente principal recoge el 24.20%. Luego le sumo 22.88, me da 47.07. Quiere decir que la primera y la segunda recogen el 47%. La primera, la segunda y la tercera recogen el 59.62% de la varianza. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta recogen el 69% y así sucesivamente, ¿sí? Por supuesto, al final me debe dar el 100% porque la varianza se mantiene, como les decía, de una transformación hacia la transformación en componentes principales, la varianza está intacta, solo que se va a distribuir en todas las componentes y la primera va a recoger más que la segunda más que la tercera y así sucesivamente. Aquí es donde están los distintos criterios que existen para seleccionar con cuántas componentes principales me quedo. Hay algunos autores que dicen que quédense con tantas componentes principales como componentes mayores a 1 existen, sobre todo en este que es un análisis no normado. A pesar de que está mostrando la matriz de correlaciones, este análisis es no normado. Ya se van a dar cuenta cuando hagamos por qué. Entonces, en este caso, él se quedaría, pues, hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Tantas componentes principales mayores a 1 se tengan, que en este caso recoge el 76%. Y fíjense que partimos de 16 variables y lo que nos vamos a quedar son con 5 variables apenas, ¿sí? Con 5. ¿Por qué? Porque recojo el 76% de la varianza. ¿Lo demás lo pierdo? Sí, efectivamente es unas técnicas de pérdida de información, ¿sí? Pero, pues la verdad es que la pérdida es poquita de información, se pierde poca varianza. ¿Qué se gana? Se gana en representación, en descripción de los datos. Entonces, los estadísticos le dicen, no, pues eso no importa. Sí, perdí información, es cierto. Perdí información, pero la información que pierdo no es significativa.
¿sí? Si vamos a hablar estadísticamente. No es significativa, no me significa gran cosa. La ganancia que obtengo es que puedo representar mis datos, los puedo interpretar y los puedo pintar, cosa que no puedo hacerlo si no hago todo este andamiaje. Entonces, ese es un criterio, ese es un criterio. Hay otras personas que no le prestan atención a si los valores propios son mayores a 1. Simplemente se quedan con un porcentaje de varianza. O sea, se quedan con tantas componentes principales como porcentaje de varianza recojan ellos que sea importante. Algunos cortan entonces al 70%. Entonces decían, o al 69%. Entonces me quedaría por aquí, porque si yo quiero al 69, me fijo un porcentaje de varianza. Al 70, 69 más o menos. Entonces me quedo con 4. ¿Sí? Ese es otro criterio, que ese es el que yo más uso. Yo uso criterio de varianzas. Yo me quedo, yo no miro si son mayores que 1 o menores que 1. Yo me quedo porque este me funciona prácticamente para todos. Me quedo con un porcentaje de varianza decente, ¿sí? Más o menos al 70%, más o menos. 70, 70 y pico por ciento, más o menos, ¿sí? Más o menos. Hay otro criterio que lo propuso y que va a ser muy importante. Yo lo voy a usar también más adelante en quizás la última sesión, que es mirar este histograma aquí, esta pintada de los valores propios. Hay unas personas que dicen, quédese con tantos componentes principales o eje como saltos grandes. Mire, observe usted en el histograma de estos valores propios. Entonces, este es el histograma, esto que está pintado. Yo ahorita en R lo voy a pintar, pero patas arriba, porque patas acostadas no me parece que se ve muy bien. Pero estos son los salticos largos. Aquí hay un salto, aquí hay otro salto, ¿sí? Acá hay otro salto. ¿Por qué? Porque ahí le está hablando de la significancia de la varianza. Entonces, aquí le dicen, ay, no, mire, esto está como, no, eso no hay saltos grandes, es decir, que aquí no hay una diferenciación de varianza importante. Entonces, quédese con los saltos largos. Entonces, según esto, yo me quedaría esos 1, 2, 3, 4, 5, que son los salticos largos. Ya de aquí empieza a haber saltos corticos. Entonces, me quedaría con esta cantidad de componentes principales. Estos son criterios de criterios que se pueden utilizar y eso que hay varios más. Pero estos son como los más usuales que se suelen utilizar. Entonces ya yo sé con cuántas componentes principales me voy a quedar. Ya yo no voy a usar más componentes principales, sino esas que me van a recoger un determinado porcentaje de varianza. Entonces, ya listo, ya yo decidí. De hecho, Levar se quedó con 5, creo que fue. Se quedó con 1, 2, 3, 4, 5. Se quedó con estas 5 componentes principales. Que por cierto, por defecto R se va a quedar con 5 componentes, a menos que usted le diga que se quede con más. Entonces, aquí Levar se quedó con 5 componentes principales. Y aquí están las coordenadas de las variables y de los individuos. Aquí están las dos. Aquí están lo que son las variables, ¿sí? Aquí están todas las variables, todas las coordenadas ya transformadas, haciendo todo ese proceso. Ya estas son las componentes principales, las 5 componentes principales de cada una de ellas. Y aquí están las de los individuos. Hoy no, pero mañana sí vamos a hablar un poquito de estas contribuciones y de estos cosenos cuadrados, ¿sí? Me voy a quedar por el momento con esto, que son las primeras 5 componentes principales. Aquí está, ¿sí? Entonces aquí están las 5 componentes principales, tanto de los individuos como de las variables. Bueno, ya no me falta sino pintar, ¿sí? Ya no me falta sino pintar. ¿Cómo pinto? Bueno, como les decía, lo primero, lo que nos va a hacer el mapa, lo que nos va a hacer el software, perdón, es pintarnos esos planos factoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas son las variables. ¿Qué nos va a pintar? Ya las vamos a ver pintadas, pero para que vean cómo nos va a pintar el software, es sueño. Pues sueño, esta es la primera componente, esta es la segunda componente. Entonces tiene punto 22 en la primera, menos punto 52. Punto 22 y menos punto 52 en la segunda y nos va a ubicar aquí sueño. Listo.
¿sí? Luego nos va a decir reposo, punto 46 menos punto 40, punto 46 y menos punto 40 por aquí y nos va a ubicar, nos va a empezar a ubicar las variables. Esto es reposo, ¿sí? Y así sucesivamente van a pintar en el primer plano factorial. Y lo mismo va a pasar con los individuos. Los individuos va a pintar otra vez. Va a pintar aquí componente 1, componente 2. El individuo 1 está en la primera, porque va a pintar solamente estas dos, ¿sí? Si yo le pido, las puede pintar el resto, sí, porque no solamente, como me quedé con 5 componentes, no voy a pintar solamente el primer plano, voy a pintar varios planos porque la lectura la debo hacer en todos los planos con los que me quedé. Pero como son planos, debo pintar la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la primera con la quinta, la segunda con la tercera, con la cuarta con la quinta, la tercera con las otras dos y así. O sea, se vuelve una lectura de varios planos dependiendo de la cantidad de componentes con las que me quede. Entonces, ahí empieza a pintar. Este tiene 201 aquí en la primera, 085 acá. Bueno, aquí ubico el individuo 1 y así sigo pintando todos los individuos. Ahí están lo que les estaba diciendo. Perdón por los colores, pero esos son los que están ahí en Levar. Entonces, aquí están todas las variables pintadas en el primer plano factorial. Entonces, aquí están todas las variables, reposo, sueño. Bueno, yo ahí les pinté solamente sueño y reposo, pero pues ahí están pintadas todas las variables contempladas en el análisis. Y aquí están los individuos pintados en el primer plano factorial. ¿Sí? Pues no aparecen con 1, 2 y 3, sino con las etiquetas que van a estar aquí. Estas etiquetas van a ser un dolor de cabeza en R y en todos los software porque las va a pintar. A los individuos las va a pintar de acuerdo a su etiqueta. Si cogen, por ejemplo, supongamos que aquí hubiese sido la cédula de la persona, la cédula se pinta en el plano y eso un sancocho de cédulas cuando pues uno va a hacer la lectura en un plano. A mí me gusta renombrarlas con la numeración 1, 2, 3, 4. Yo sé que el que aparezca con el número 1 es el que tiene tal cédula, porque si no se vuelve pues un poquito más compleja la lectura, aunque uno podría manipular el software para que no pinte la etiqueta y entonces sea más fácil de leer el plano, porque los planos hay que leerlos. Esa es pues la siguiente. Cuando son poquitos eso queda muy fácil, pero cuando son muchos, ¿sí? Pues hay que mirar cómo manipula eso. Entonces yo a veces le digo a los chicos o a las personas que trabajan estas técnicas, pila, quítele eso. Por ejemplo, la variable esta, sueño, pues utilice, por ejemplo, un identificador como está aquí. Por eso aquí aparece un identificador porque para no pintar toda esa etiqueta sobre el plano, sino pintar, en vez de que pinte, que salga lectura de libros, que salga lecto. Entonces, yo les digo, abrevien, hagan abreviaturas lógicas para que cuando pinte el software, pues ustedes puedan hacer una mejor lectura. Entonces, ahí están las variables y aquí están los individuos. Esto que aparece aquí, adicional, fueron variables que si ustedes se dan cuenta, fueron variables de tipo cualitativo que él también colocó. Entonces él colocó aquí, por ejemplo, secundaria, primaria, universitaria, colocó las edades, colocó una cantidad de cosas adicionales que en el libro aparecen todas esas cuestiones ilustrativas que él colocó. Viene la siguiente pregunta. Bueno, listo. Muy bonito esto, muy lindo. Pintan las variables, pintan los individuos. ¿Y ahora qué hacemos con esa información? Empieza la parte de descripción de la información. Estos mapas factoriales, aquí están solamente el primero, ¿sí? Solamente el primer plano factorial, que como bien lo dice él, es el primer factor con el segundo o la primera componente con la segunda, pues hay que seguir, como les decía, leyendo más planos, se leen al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, se leen el uno puesto sobre el otro. Hagan de cuenta que estas son transparencias que se colocan encima. Entonces, es decir, esto que está aquí, comidas en casa, reposo, quiere decir que es como si estuvieran acá pintadas. Comidas en casa, reposo, ta, ta, ta. De tal manera que yo puedo decir, ay, mire, vea, estas personas que están aquí son personas que
Aquí estas personas son mayores de 50 años, básicamente tienen educación primaria, todo este grupo de personas. ¿Qué características tienen? Pues esas personas son personas que, ¿qué hacen? Les gusta comer en casa, pasan bastante tiempo en reposo, en durmiendo, frecuentando medios. Este es el grupo de las personas. Este señor, este grupo. Y fíjense que, como les decía en el día de ayer, estas técnicas factoriales también se encuentran contempladas dentro de las técnicas de segmentación, de formar grupos, porque ellas me permiten mirar grupos de personas que tienen características similares de acuerdo a las variables con las que estoy describiendo. Te digo, estas personas que están aquí tienen estas características, mientras que, por ejemplo, estas que están acá. Estas personas que están acá, ¿sí? Son personas que tienen educación superior, ¿sí? Que son más bien jóvenes, porque aquí hay personas de menos de 35 años, que le gusta divertirse al interior, lectura de libros, desplazarse en auto, ¿sí? En cambio, por acá están los de que pasan mayor tiempo trabajando. Aquí son los más trabajadores. Estos que están por acá arriba, sobre todo este, por ejemplo, incluso estos que están aquí, porque pues la variable ya está jalonando a lo que esté más cerquita a ella, ¿sí? Y así puede uno empezar a describir. Por supuesto, a veces se necesitan más lecturas de plano, ¿sí? Uno empieza a escribir uno. Ah, bueno, vamos a describir todo lo que encontramos ahí, ¿sí? Entonces, vamos a irnos al software, vamos a dejar en el día de hoy, al menos para que esto se entienda un poquito más, ¿sí? Vamos a irnos hacia R. Entonces, los que vayan a hacer conmigo, voy a limpiar esta pantalla, voy a cerrar esto, ¿sí? Voy a subirle un poquito el tamaño de la letra porque yo, la verdad, soy ciega. Aquí en editar, los que quieran subirle el tamaño de la letra como yo, en preferencias de la interfaz gráfica, aquí pueden encontrar cositas de jugar con cosas de la presentación. Yo le estoy simplemente subiendo el tamaño de la letra porque no veo muy bien. Entonces, para ponerla un poquito más grande, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo, ¿sí? De componentes principales. Vamos a hacer nuestra primera práctica. Yo les envié en el material, bueno, yo es que los tengo acá, les envié este libro, ¿sí? En el material que les envié en el día de hoy, les envié este texto, ¿sí? Que era el que les prometí en el día de ayer, del que les hablé un poquito en el día de ayer, un libro que liberaron en pandemia de esta estadística descriptiva multivariada. Es un libro escrito por este profesor de la Universidad Nacional, Campo Elías Pardo, y esto tiene 2 años, acabo de tener el libro desde que lo publicó, ¿sí? En el año 2020. ¿Qué es lo que tiene aquí él presentando? Pues tiene todo el material que vamos a ver, pues nosotros lo vamos a ver un poquito más resumido en estas pues sesiones de estos días. Pero él lo que tiene aquí es lo que nosotros estamos mirando. Él les va a presentar bastantes ejemplos. Él les va a presentar ejemplos con R y les van a presentar con DTMVic, que fue lo que les dije ayer, que era el software gratuito del profesor Ludovico Levarto. Entonces, esto es lo primero que les va a presentar. Bueno, yo solamente lo voy a hacer con R, pero los que quieran de pronto observar un poquito, descargar ese software DTM que es gratuito también, lo pueden hacer. Entonces, bueno, él aquí primero va a hacer un poquito de repaso, de estadística descriptiva, por lo menos con 2 variables, y luego va a presentar el análisis en componentes principales y va a presentar un ejemplo. Yo voy a presentar otros ejemplos, pero los que quieran mirarlos, pues ahí están. Él va a usar otra librería diferente a la que yo voy a usar, ¿sí? A él le gusta otro. A mí no me gusta esa librería que él usa, pero es a gusto del... Él usa una librería en R que se llama AD4. A mí esta librería
no me gusta mucho, ¿sí? No me gusta mucho. Es para usuarios intermedios, para usuarios que les quieran meter la mano al código, ¿sí? Mientras que la librería que yo voy a utilizar es una librería un poco más hacia usuario final. Pero aquí pueden ver todo esto que les voy a mostrar yo, pueden complementar lo que vamos a mirar acá. Me voy a ir entonces para R, ¿sí? Para R y voy a mirar el material. El material yo lo tengo por allá en varias carpetas, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, acá en mis documentos tengo una carpeta que se llama análisis de datos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer en R es decirle dónde están mis datos, dónde están toda la información. Es igual, es la misma filosofía de cuando yo voy a abrir un archivo en Excel, tengo que decirle a Excel dónde están. Lo que pasa es que en Excel se la voy diciendo al mismo tiempo cuando lo voy a abrir, pero aquí se lo voy a ir diciendo antes, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar esa carpeta que les acabo de decir, tengo que decirle a R. ¿Dónde le digo a R? Hay varias maneras de hacerlo, a través de menú o a través de comandos. Voy a usar el menú, pues que es mucho más rápido. Le voy a decir aquí archivo, cambiar dir a R y le voy a decir que en mis documentos está esta carpeta que se llama análisis de datos. Y ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, él se va a poner a buscar las cosas donde no están. Ustedes, pues, tienen que ubicarlas en una carpeta. Ah, que las descargaron en la carpeta descarga. Bueno, díganle a R que en esa carpeta descarga está su material, ¿sí? Tienen que decir, eso es lo primero. Porque si no, ese es el primer error que les va a dar R. Les va a decir, ojo, mire, usted me está diciendo que está aquí y aquí no está, ¿sí? Entonces, para que por favor pues tengan en cuenta esa primera instrucción, no se les olvide. Entonces, una vez, bueno, que yo voy a cambiar el directorio porque no estoy seguro si yo le hice algunas cosas adicionales, entonces voy a cambiarme de carpeta donde yo sé que están las cosas. Bueno, ahí está. En todo caso, ya ubiqué la carpeta donde está mi información. Y voy a decirle archivo abrir script. ¿Qué es un script? Script son esos archivos que yo les envié que tienen extensión .r. Esos archivos que tienen extensión .r son archivos script o archivos con instrucciones de R. ¿Ok? Entonces, aquí hay varios archivos. Bueno, yo tengo más de los que les envié, pero yo les envié. Y el primero que vamos a mirar es para introducir, para mirar en el día de hoy. Simplemente voy a mirar uno que se llama, miércoles, ¿cómo se llama? Pensé que se llamaba whisky, pero no lo veo. Creo que se llama componentes. Voy a mirarlo. Sí. Abrí ese que se llama componentes.r, que es el que tiene el script para poder hacer componentes principales. Como al profesor Campo Elías le gusta la librería de 4, yo igual también les coloqué en algunos de los script instrucciones con la librería de 4, por si alguno quiere ver esto mismo que estamos mirando aquí a través de lo que el profesor Campo Elías hace por allá, que debo reconocer que es mi maestro, quien me enseñó todo esto, con quien yo he trabajado desde el año 99. Entonces, pues ha sido yo creo que una de las personas que en Colombia más sabe acerca de estas temáticas. Entonces, voy a hacer, el primer ejemplo que voy a hacer de componentes principales, lo voy a sacar de este texto que a mí me parece muy bonito, ¿sí? No se los envié porque pesa muchísimo, 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 pero es un manual realmente, es un PDF de un manual, de un libro, de un curso que se dictó hace muchos años, que se llama Iniciación a los análisis de datos multidimensionales a partir de ejemplos. Pero todo está allí, o sea, está el ejemplo que yo voy a hacer, es un ejemplo sacado de acá. A mí me gusta este manual, no sé, voy a ver si se lo puedo enviar de alguna manera porque no pasa por correo, toca un repositorio en la nube porque no pasa, me toca buscar la manera de enviárselo si alguien lo quiere tener, pero no a través no por correo. Ahí sí por correo no me logra pasar, es muy pesado, pero sí pues
por Dropbox o por Drive o por cualquier cosa, sí, tocaría buscar la manera. Voy a buscar la manera por donde lo paso, si por un Dropbox o por algún repositorio en nube, ¿sí? Porque la verdad no pasa por correo, ¿sí? Entonces, voy a sacar. Este es un libro viejito porque, como les recuerdo, estas técnicas empezaron en los años 80. Este es un cursito que se dictó en el Uruguay en el año 96, pero pues las técnicas le interesan. Listo, Edgardo, voy a ver cómo se los paso. O por transfer o por WeTransfer, sí. Mejor dicho, voy a buscar la manera de mandárselo, ¿sí? Por cualquier medio de nube se los mando. ¿Listo? Porque por correo sí, imposible. Yo pensaba mandarlos acá por el chat, pero como me di cuenta ayer, el chat no tiene este chat del Zoom no tiene la opción como si tiene el de la universidad que me permite enviar por acá. Pero bueno, no hay. Entonces, este es el librito que yo voy a utilizar, como les decía, incluso para los que quieran, porque yo sé que hay personas curiosas que les gustan, ellos tienen solamente esta, no tienen el factorial múltiple porque ese nace después, ¿sí? Ese nace un poco posterior a estos análisis, que es el factorial múltiple, pero sí tiene los 4 de los que yo les conté. Tiene componentes principales, correspondencia simple, correspondencias múltiples y el factorial discriminante, y tiene la parte de la segmentación, que es lo que el contenido del curso básicamente es lo que está en el libro del profesor Campo Elías Pardo más lo que está aquí. Y para los que les interese, aquí tiene un ACP hecho a mano ella, ¿sí? A mano, un ejemplo, ¿sí? Esos son los datos y empieza a hablar y empieza a mano y les dice, mire, esta es la matriz Y y salen los centrados y luego construye la matriz de varianzas, covarianzas y luego se pone a hacer la pintada y bueno, todo, o sea, a mano tiene ella toda esta parte por si a alguien le interesa buscar voy a buscar los ejemplos, hacer toda la parte a mano, perdón. Aquí, este es el primer ejemplo que para introducirlo, simplemente para que vean un poquito y para sacarlo de cosas referenciadas. Dice que es un estudio que se hizo sobre la relación entre la calidad de los whiskies, de un conjunto de whiskies y el precio. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron 35 marcas de whisky. No dicen cuál es cuál, simplemente los numeran de la 1 a la 35. Y empezaron a medirles algunas variables. ¿Qué variables les midieron? Les midieron el precio en francos franceses. Recuerden que esto es en 96, todavía no estaba la Unión Europea, entonces la moneda francesa pues era el franco francés. Si hacemos la conversión, pues nos va a dar algo muy similar, pero yo respetándolo de ellos lo dejé tal y como están en sus unidades originales. Está la proporción de malta que tenía cada whisky. Aquí hay una variable que ellos utilizaron, una variable categórica, que ellos le llamaron categoría, lo llamaron pues whiskies de lujo, whiskies estándares y whiskies puro malta. Y luego la vejez en años. Por último, ellos midieron la columna 6, que es la columna apreciación, que fue una nota que le dieron a unos jurados que degustaron esos whiskies. Entonces le colocaron 0 mala, 1 mediocre, 2 mediana, 3 buena y 4 muy buena. El objetivo del estudio, que recuerden que el objetivo del estudio, como les decía ayer, es una pauta para seleccionar las variables importantes en el análisis que van a ser las variables activas. Lo demás que no le apunte al objetivo va a ser considerado una variable ilustrativa, ¿sí? Entonces, por supuesto, esta variable de una vez, la 4, pues chao, va a ser una variable ilustrativa. ¿Por qué? Porque es una variable categórica. Recuerden que el análisis en componentes principales solo es para variables numéricas, ¿sí? Esa variable va para afuera. Entonces, esto es lo que está escrito aquí, ¿sí? Esto es lo que está escrito acá. Entonces,
Vamos a leer primero que todo los datos. Para leer los datos, como les decía, no los voy a escribir aquí porque eso no es lo usual. Yo les envié también un archivo que se llama whisky.txt donde está la información. Entonces voy a utilizar una de las opciones para leer, que es la instrucción read.table. Como el archivo es extensión txt, esta instrucción la lee sin ningún problema, la read.table. Cuando son CSV es mejor utilizar la que dice read.csv. Aquí, esta instrucción que aparece aquí, header igual t de true, es para decirle que mis datos tienen encabezados, o sea que tienen nombres de las variables, ¿sí? Y este row.names igual a 1 es para decirle que las filas tienen nombres, es decir, para que considere los nombres de los whiskies. Ahorita están numerados, pero lo he podido colocar en la primera columna. Bucana, ¿sí? All Par, y así sucesivamente. Están numerados, pero igual tengo que decirle a R porque si no, él me lo coge como otra variable. Es para que la quite dentro de las variables, ¿sí? Entonces, igual 1 porque pues aparecen en la primera posición. Si, por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos que el identificador son unos clientes y es la cédula y resulta que están en la quinta columna, entonces yo ahí le coloco row.names igual a 5. Es para indicarle, sí, dónde está el identificador de cada uno de los individuos y lo aparte como variable, ya no lo considere como una variable, sino que es el identificador. Otro aspecto adicional que todavía no he hablado es el separador de decimales en R. El separador de decimales en R es el punto, ¿sí? Y no la coma. Si mis datos vienen con coma, ¿sí? Tengo dos opciones. Uno, convertirla antes de entrar a R hacia punto. O la otra, decirle a R que me lo pase a punto. Esa se la coloco aquí también y eso se lo colocaría como de igual, entre comillas, así le colocaría, indicándole que el separador de decimales que viene es la coma, que a él haga la conversión hacia el punto. Esta opción es mejor que hacer el cambio antes, ¿sí? Porque si yo hago el cambio antes, ¿sí? Pues entonces a veces el software origen me voltea esas comas como no son. Bueno, a la hora de la verdad eso es a gusto del consumidor, de cada persona. A mí particularmente me gusta decirle a R que los datos vienen con coma y que él se encargue de hacer la conversión de las comas por los puntos. Entonces, este no lo necesito, pero pues tampoco va a pasar nada. ¿Qué hago? Pues selecciono la instrucción y le doy control R y me la pasa para acá. Y si yo quiero mirar los datos, acuérdense que simplemente, ¿cómo se llaman los datos ahora? Se llaman datos, ¿sí? Ya no se llama whisky, el archivo externo se llamaba whisky, pero ahora mis datos se llaman datos. Y aquí tengo, pues, los datos que estábamos hablando. Aquí está el precio, la proporción, la categoría, la vejez y la apreciación, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a hacer el análisis en componentes principales. Por cierto, para los que les guste la programación, acuérdense que en R, esto que es numeritos son comentarios, ¿sí? Esto que aparece con numerales, esto son comentarios, esto no se va a ejecutar, ¿sí? Faltan 10 para las 10 y yo creo que no voy a terminar el análisis hoy, pero sí voy a dejar listo esto para que continuemos mañana haciendo este análisis. Y es cargando la librería. Voy a cerrar la sesión del día de hoy instalando la librería. En R existen muchas librerías para hacer análisis factoriales. A mí me gusta bastante esta librería que se llama FactoMineR, que es una librería que hace análisis factorial y minería de datos en R, por eso se llama así. ¿Cómo instalo la librería? Para instalar la librería, que es pues donde quiero dejar la sesión de hoy porque es larga, esa librería se demora como unos 3-4 minutos instalándola, dependiendo del equipo. Entonces, para instalar la librería hay varias maneras. Uno, hacerlo a través de línea de comando, o sea, aquí. Otra por menú. Vamos a mirar la de menú para hacerlo en el día de hoy.
Para hacerlo por menú, simplemente nos vamos a paquetes, instalar paquetes, ¿sí? Entonces nos vamos a paquetes, instalar paquetes. Él me dice nuevamente lo que me decía cuando voy a instalar el software. Dígame un servidor espejo en el mundo de donde yo pueda descargar esos paquetes. Entonces escojan cualquiera. Por ejemplo, yo voy a irme a Australia, a Perth, ¿sí? Y le digo, ok. Entonces, él pues va a irse hacia ese servidor en Australia y me va a traer la lista de los paquetes que están almacenados allí. Y busco el que yo necesito. En este caso es el Factominer. Entonces lo busco acá. Ellos están ordenados alfabéticamente. Entonces aquí, bueno, ya casi Factominer, ¿sí? Y le doy OK. Puede que le pregunte que si lo quiere instalar en tal parte, que si le quiere hacer tal cosa, díganle que sí. Yo no le voy a hacer porque ya yo lo tengo instalado. Pero ustedes sí díganle OK y él empieza a instalar. ¿Sí? Empieza a instalarles la librería dentro de, si le doy OK arranca, entonces no quiero porque yo ya la instalé. Entonces, esta es la manera de instalar las librerías acá en R, ¿sí? Y con esto, pues, yo creo que terminemos por el día de hoy y mañana continuamos. Por favor, terminen de descargar la librería, ¿ok? Stephanie, ¿me puede, miércoles, la asistencia por ahí se las enviaron? Espere a ver si yo la encuentro. A ver la lista de asistencia. Espere, cancelo esto y me voy a buscar la asistencia. Diana, espere. Espere, aquí. Ay, ¿dónde está? Profe, ya está en el chat. Sí, arriba estaba, ¿cierto? Y ya también el compañero la compartió. Ah, bueno, ya la colocaron. Bueno, listo. Y el material toca Stephanie o Edna que me envíe el correo y yo se lo reenvío, ¿vale? Porque no los tengo ayer, los que me lo dieron, pues yo se los envié, pero fue que me dieron el correo ayer. Si usted me regala su correo por aquí, yo se lo reenvío, ¿vale? Profe, ¿a qué hora están publicando la clase de hoy en la página? No sé, tocaría que le pregunten a Diana porque yo la verdad no sé. No sé cómo es el manejo. A Diana le pueden preguntar, ¿listo? Listo, me envían. Yo aquí tengo todos los correos. Mire, yo aquí tengo los correos que me dieron ayer. Y Janet me regala eso, Janet. Entonces, yo ahorita más tarde les envío eso. ¿Listo? Bueno, ahí ya ahora sí tengo la lista completa. ¿Alguien más necesita que lo incluya en la lista? Porque estos fueron los correos que me dieron ayer. Bueno, entonces, nos vemos mañana y yo les envío el material a todos, pues a las 2 personas que faltaron y pues porfa terminen de descargar la librería, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz día para todos. Hasta luego. Dale, Muchas gracias, profe. chao. Feliz día para todos.